libran batalla contra los brujos y las brujas, pero es también un combate por la fe cristiana contra los maleficios de los brujos, combate al que los Benandants se entregan en espíritu. De estas batallas nocturnas depende la suerte de las cosechas. Cada ejército combate con sus propias armas: las ramas de hinojo para los Benandants, los tallos de sorgo para los brujos. La pelea es cuerpo a cuerpo y hasta derrotar al enemigo. Por suerte ganaron los Benandants. Significa que el año será abundante. Además de proteger y luchar por las buenas cosechas, les contamos que los Benandants tenían otro poder: el de conectar el mundo de los vivos con el de los muertos. ¿Cómo es eso? No entiendo. Otra característica era que tenían la capacidad de ver a los muertos desfilar frente a sus ojos. La procesión de los muertos era una creencia común en la zona centroeuropea. En el año 1091, mientras caminaba por el campo, un episodio extraño le ocurrió a un monje. Luego se supo que era Benandant y no lo sabía. ¿Pero qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¡No puede ser! ¡Es el Juan! ¡Y ella es Ana! ¿Qué me está pasando, Dios mío? ¡No puede ser! ¡Si ellos están muertos! ¿Qué pasó? No lo puedo creer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué estoy viendo? ¡Estoy loco! Pero fueron las mujeres Benandantes las que más desarrollaron esa capacidad de ver desfilar a los muertos. Ellas también vivían estas salidas en espíritu en las 4 témporas, pero no para ir a combatir a los brujos, sino para ver a los muertos en sus procesiones nocturnas. No solamente los veían, sino que podían hablar con ellos y transmitir a sus paisanos mensajes que les enviaban sus familiares desde más allá. En el Día de los Difuntos, esto se desarrollaba aún más. ¿Por qué te fuiste? Yo no soy de este mundo. Mamá, No, mamá, no te vayas. No, mamá, no me dejes, por favor, no te vayas. Mamá.
por lo que fueron declarados herejes. Sin embargo, no murió ninguno acusado de herejía. Incluso un miembro de la Santa Inquisición reconoció en un documento la falta de pruebas contra ellos. Se ha declarado que después de haber colocado en las manos de un plebeyo algunas fórmulas mágicas para protegerlo de brujas y demonios, los actos nocivos del diablo han cesado. Por otra parte, ellos, al igual que sus presuntos adversarios demoníacos, han participado en misteriosas reuniones de las que no quieren hablar, ni siquiera bajo tortura. No encontramos a ninguno de ellos culpable de trabajar para el demonio. Firma su santidad, obispo de la diócesis de Concordia y Aquileia. La cualidad mayor de los Benandans, y por lo que eran muy queridos por la gente, era la de ser poderosos curanderos. Curaban enfermedades y heridas practicando magia positiva. Tanto Benandans masculinos como femeninos participaban en estas actividades. Los Benandans actuaron tratando a las personas afectadas por el mal de ojo y otros males mediante hechizos, y también colaboraban con los numerosos curanderos que poblaban la campiña friulana. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¿Quién va a ayúdeme, por favor! Tranquilo. Todos la castigan. Ya pasará. Mañana volveremos. Gracias. Gracias, gracias. Que Dios nos bendiga. En un libro de Giorgio Mainero, maestro de capilla en Aquileia, se encontró una versión escrita de la música que tocó recién el Benandán, Schiarazzule Marazzule. La que acabamos de escuchar es una danza típica de Friuli con orígenes medievales. Es la música que interpretaban los Benandans, como vimos, durante sus recorridas de sanación por los campos. Por lo que el poeta friulano Domenico Zanier, reivindicando el origen de la canción, compuso un texto nuevo. Escuchémosla interpretada por Corte di Lunas. Schiarazzule, maracciule, la lusigne, la cracule, la picciule, sinicciule, di polvara, sitacule, o schiarazzule, maracciule, cularucule, la cocule, la fantate e une trapule, il fantato un trapulon. Schiarazzule, maracciule, cularucule, la cocule, la fantate e une trapule, il fantato un trapulon. Es clarísima tanto en su título como su letra la alusión a los Benandans. Schiarazzule o pequeña Schiarach, que significa bastón o vara en este caso, vara de sorgo y marazzule, que es el marach, o sea, el hinojo. En una carta de denuncia a la Inquisición se relata que mujeres y hombres
de Palazzo della Stella realizaban esta danza cantando para que lloviera. En la carta hay una traducción parcial del friulano a un italiano antiguo. Sería la versión friulana de la danza de la lluvia. La canta el grupo Brown en este italiano antiguo. Chiarazzule, marazzule a mio marito Che vengo, chiarazzule, marazzule a mio marito che vengo e siccome son donzella e che piova questa sera. E siccome son donzella e che piova questa sera. Chiarazzule, marazzule a mio marito che vengo Chiarazzule, marazzule a mio marito che vengo e siccome son donzella e che piova questa sera. Y ahora vamos con nuestra versión cantada en español por Ivana. Y la bailan nuestras actrices. Y esperemos que no se venga la lluvia. Ramas de hinojo y sorgo mi marido voy a dejar. Ramas de hinojo y sorgo mi marido voy a dejar. Pero como soy doncella, esta tarde lloverá. Pero como soy doncella, esta tarde lloverá. Ramas de hinojo y sorgo mi marido voy a dejar. Ramas de hinojo y sorgo mi marido voy a dejar. Pero como soy doncella, esta tarde lloverá. Pero como soy doncella, esta tarde lloverá. Ramas de hinojo y sorgo mi marido voy a dejar. Ramas de hinojo y sorgo mi marido voy a dejar. Pero como soy doncella. La danza de Troie, anche se cantate per spagnolo, e ha fatto botte. Anche il pubblico era stato bagnato. Sorgo mi marido voy a dejar. Ramas de hinojo y sorgo mi marido voy a dejar. Pero como soy doncella, esta tarde lloverá. Pero como soy doncella, esta tarde lloverá. Ramas de hinojo y sorgo mi marido voy a dejar. Creo que es lindísimo para nuestro querido que está del otro lado poder conocer tantas tradiciones que aún para los que venimos desde que somos chiquititos eran desconocidas. Gracias por darnos esa oportunidad, gracias por regalarnos todo ese tiempo, todo ese esfuerzo. Espero que todos lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. Realmente me voy contentísima y ojalá que lo puedan repetir en otro momento para que más personas lo puedan ver. Felicitaciones y realmente todo el esfuerzo súper valió la pena. Pero verdaderamente he estado muy contento con mi esposa de estar aquí y haber visto cómo las tradiciones friulanas siguen aquí. Me atrevería también a decir que se puede que se cuide más aquí, a 12.000 kilómetros del Friuli, que a Friuli mismo. Cuando voy a pasar al Friuli la próxima vez, le voy a pedir si se acuerdan de los benandantes. Que sigan bien, gracias. Felicitarlos porque estos almuerzos son de un esfuerzo tremendo y uno se sienta, recibe y parece que todo marcha normal cuando atrás hay un montón de gente que se está moviendo, que hay percances, que hay cosas imprevistas, pero todo salió perfecto, a los ojos de los
comensales. Yo que estaba ahí, miraba y decía, está todo perfecto. La obra muy, muy linda y bueno, agradecerles a todos ustedes este encuentro porque reencontrarlos es una maravilla. Uno se siente, o yo me siento en familia. Muchas gracias por eso, por todo lo que dan. Che biele giornate che ho vin passat ir, dut deliciós. La representación ahí está de une descuvierte, tant pai actors que pa l'argument hanno altris cognosut dal dut. C'è tant labor, congratulacions! Schiaracciule, maracciule, la lusine, la cracule, la picciule, sinicciule, di polvara, sitacule, o schiaracciule, maracciule, cularucule, la cocule, la fantate e une trapule, il fantato un trapulon. Schiaracciule,